Bueno, buenos días, buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre los neutrófilos y electrófilos. En este caso, sobre pues su definición, demostración y algunos problemas. Bueno, para empezar, las filias son el gusto o atracción por algo en especial mm, o determinado. Entonces, un electrófilo vendría a ser una especie química que siente atracción por los electrones, ¿verdad? Es decir, vendría a ser un amante de electrones, en otras palabras, coloquialmente. Y como estos electrones están cargados negativamente, se puede decir que estos tienen una región de baja densidad electrónica. Mm, Así que estos pueden tener una carga completamente positiva o parcialmente positiva, ya que estas son atraídas por los electrones. Ahora, de manera contraria, bueno, es todo lo contrario, tenemos a los nucleófilos. También es una especie química que no se puede resistir a los núcleos, ¿verdad? Estos serían de la manera coloquial los amantes de los núcleos. Bueno, estos se presentan en regiones de alta densidad electrónica. Ahora, en otras palabras, como vuelvo a decir, son amantes de los núcleos. Bueno, estos pueden tener una carga completamente negativa o parcialmente negativa, mm, que es atraída por la carga positiva del núcleo. Ahora, esos conceptos son básicos e importantes ya que afectan a la energía de activación y a los mecanismos de reacción. Es necesario tener estos componentes esenciales bien definidos, ya que muchas reacciones químicas eh, los tienen presentes, ¿verdad? Además son partes de fundamentos químicos, bueno, dentro de la química orgánica y, mm, y la bioquímica. Además, ocurre en una amplia gama de sistemas químicos, desde las moléculas simples hasta las biomoléculas más complejas. Bueno, para empezar tenemos a tipos de nucleófilos. Primero vamos a mencionar al negativo. Negativo. Que lo vamos a representar como nu de nucleófilos y la carga negativa. Ahora, algunos ejemplos podrían ser el OH, en el que este tiene 3 pares de electrones y se puede escoger uno para que ataque, en este caso, al electrófilo. Vamos a poner una flecha de que está atacando. Otro ejemplo podría ser el amiduro, NH2, en el que también tiene carga negativa y uno de estos pares va a atacar de la misma forma. Um, También se puede mencionar al cóxido, que vendría a ser OCH3. Y en este caso también van a atacar de la misma forma y tienen carga negativa. Otro ejemplo podría ser el cianuro. De esta forma también se va a atacar. Y recordemos que tienen carga negativa. Por algo este grupo se llama tipo de nucleófilo negativo. ¿Qué más podría ser? Ya, un ejemplo más sería el carbocatión, que también está dentro de este grupo. Y de la misma forma que todos, va a atacar. ¿Se ve? Ya. Ahora vamos a mencionar a los neutros. Dos. Nucleófilos neutros.
Bueno, en este caso también lo vamos a representar como nu. Estos, al ser neutros, pues no tienen carga. No tienen carga, pues, ¿no? Pero sí tienen un par de electrones. Lo voy a poner aquí. Y por esto mismo es que la densidad es negativa. Ahí está. Ah, por el par sin compartir, que serían estos dos, ¿verdad? Ahora, algunos ejemplos podrían ser um, el amoníaco, NH3, en el que recuerden que este de aquí no tiene carga negativa, pero de todas formas tiene el par de electrones para poder atacar. Otro ejemplo podría ser el metilamina, sí, metilamina, CH3, en el que aquí también presenta un par de electrones que de la misma forma pueden atacar. Aquí también atacan, solo que como son neutros no presentamos así, como acá, la carga negativa. Otro ejemplo podría ser, el agua, H2O, en el que el oxígeno también tiene un par de electrones en el que puede atacar. Y como les mencioné, estos no tienen carga negativa como en el primer ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el tercer tipo, que serían los neutros compartidos. Neutros compartidos porque pues no tienen el par de electrones para ellos solos, sino que tienen que compartirlos con otro átomo, pues, ¿no? Compartidos. De esta forma podemos mencionar que, bueno, teniendo en cuenta que tenemos la electronegatividad de X, bueno, en este caso de nuestro nucleófilo, es mayor que nuestro átomo que hemos mencionado y tiene que cumplirse. Ahora, vamos a ponerlo acá. Nuestro nu. Este es un enlace con el M, ¿verdad? Ahora, esto provoca que haya un movimiento de electrones hacia el núcleo, hacia el nucleófilo de aquí. Es por eso de que el par de electrones compartido va a estar mucho más cerca al nucleófilo que al M. Ahora, un ejemplo podría ser el órgano metálico. En el que este compuesto tiene electronegatividad, ya que el carbono va a ser mayor que el litio. Así como aquí estamos aplicando lo mismo. Este ejemplo aplica en el butilitio, que se grafica así. Este es el litio y este vendría a ser el carbón. Este vendría a ser el nucleófilo, ya que este es el negativo y este es el positivo. Por ser negativo, así como en el primer ejemplo, es que este es el nucleófilo. Este vendría a ser el electrófilo, ya que se provoca una polarización. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de electrófilo. En este caso, tenemos tres tipos: el positivo, el neutro y la fracción de carga positiva. En el positivo lo vamos a representar con una E de electrófilo y su respectiva carga, que sería la positiva. Un ejemplo claro sería el carbocatión, en el que tiene tres enlaces y un par de electrones. Aquí atacaría el nucleófilo correspondiente, ¿verdad? Ahora el segundo sería el neutro, en el que este no tiene carga, pero tiene un espacio que vendría a ser el orbital vacío. Podría ser también el ácido Lewis o algunos ejemplos como el fluoruro de bromo o el cloruro de aluminio.
en el que también de la misma forma van a atacar los nucleófilos a este orbital vacío de cada uno. También tenemos la fracción de carga positiva. Esto quiere decir que esto no es completamente positivo, tampoco es completamente neutro. Como dice, es una fracción. Ahora, como en el ejemplo pasado, X vendría a ser, disculpe, E vendría a ser el electrófilo y X otro átomo cualquiera, en el que se cumple que la electronegatividad de E es menor que la de X. Por ejemplo, aquí nuestro electrófilo vendría a ser el D, ya que si reemplazamos, vendría a ser E y X vendría a ser el cloruro. Bueno, para empezar con la identificación de nucleófilos, tenemos como ejemplo primero al anión etóxido, en el que este oxígeno tiene carga negativa. Entonces, este oxígeno vendría a ser el centro nucleofílico de nuestro primer ejemplo. Ahora también tenemos al etanol, en el que el oxígeno está tirando de electrones por parte del hidrógeno, lo que haría que este sea de carga negativa. Y entonces el oxígeno también sería el centro nucleofílico de este ejemplo. También tenemos al metilitio, en el que de la misma forma el carbono tira de un par de electrones de litio y hace que este sea de carga negativa. Por lo tanto, el litio sería de carga positiva. Este está presentado como un enlace covalente, pero lo podemos representar como enlace iónico también, en el que podemos demostrar en el que el carbono es más electronegativo que el litio. Ya que estos dos electrones van para acá, esto vendría a ser una carga formal negativa. Por lo tanto, el litio vendría a ser la positiva. A esto se le conoce como carbanión. Este vendría a ser un excelente ejemplo como nucleofílico. Bueno, como el nucleófilo. También tenemos al ciclohexeno, en el que presenta un enlace pi y se sabe que estas son regiones de alta densidad electrónica. Por lo tanto, este sería nuestro nucleófilo. Vamos a analizar este compuesto. Sabemos que el cloro es más electronegativo que el carbono, así que el cloro retira un poco de densidad electrónica porque el carbono tiene una carga parcial positiva. Entonces es el centro electrofílico en este compuesto. Ahora vamos a ver sobre la acetona. Aquí el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces el de oxígeno retira un poco de densidad electrónica. Lejos de este carbono, claro, ¿no? Y por lo tanto, este carbono tendría una carga positiva. Vendría a ser el centro electrofílico de este compuesto. Ahora, en el de aquí, tenemos una carga completamente positiva, ya que en este carbono solo tiene 13 enlaces, lo que le daría esa carga positiva, ¿no? Y obviamente una carga positiva ama a los electrones. Por lo tanto, este carbono vendría a ser la parte electrónica de este ion. Ahora, para finalizar, vamos a ver aquí. Sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Esta va a retirar un poco de densidad electrónica lejos de este carbono. E incluso podemos dibujar aquí una estructura de resonancia en la que vamos a llevar esos electrones pi al oxígeno. Ahora aquí tenemos el doble enlace, aquí está, en el que le vamos a pasar al oxígeno. Entonces tendríamos al final 3 pares de electrones en este oxígeno, lo que le da una carga formal negativa, como vemos aquí. Y le quitamos un enlace a este carbono que corresponde a una carga formal positiva. Bueno, esta sería una posible estructura de resonancia que hemos dibujado, ya que sabemos que este carbono que está de rosadito es el centro electrofílico en esta estructura, ¿verdad? Ahora hay otra posible
se podría decir, estructura de resonancia, que es la que vemos aquí, en la que al final podremos observar de que esta estructura tiene dos centros nucleofílicos en este ejemplo, ya que en este caso el electrón de aquí se va a pasar para aquí. En ese caso tendríamos dos, ¿verdad? Aquí y aquí. Aquí. Bueno, dentro de nuestros problemas demostrativos, tenemos como primer ejemplo a un derivado halogenado que reacciona con un cianuro, ¿verdad? De aquí. Este par de electrones lo va a emplear en el nucleófilo para formar un enlace con el carbono. Si formamos, por ejemplo, un enlace con este carbono, tendríamos que romper otro, porque si no, este carbono de aquí tendría 5 enlaces, pues, ¿no? Y no es lo correcto. Entonces vamos a romper el del cloro. El del cloro, ya que está tirando de él. Así, acá mismo está tirando de él. Es por eso que lo vamos a extraer de él. Ahora, abriríamos paso a una reacción de sustitución aquí, donde el carbono del cianuro se ha unido al carbono que tenía el cloro y se ha desprendido del cloruro. Aquí está, como resultado final. Ahora nuestro segundo ejemplo es otra reacción típica en la que podría ser entre, por ejemplo, tenemos a un carbanión y a un carbocatión. Bueno, cuando reaccionan ellos, el nucleófilo va a utilizar el par de electrones para poder formar un enlace con el electrófilo. O sea, se va a producir la formación de un enlace carbono a carbono entre pues el nucleófilo, ¿verdad? Y el electrófilo, que era deficiente, ¿no? Bueno, en conclusión, siempre se puede reducir una reacción entre un nucleófilo y un electrófilo. Bueno, en el ejercicio 3 tenemos al cloruro de butilio que va a reaccionar con el bromuro de hexilmagnesio. Este carbono de aquí es negativo y este de aquí tiene el par de electrones. Este de aquí va a reaccionar con el par de electrones más cerca de él. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues tenemos un carbono negativo y un carbono positivo del otro lado. Ahora, el carbono negativo que vendría a ser el nucleófilo es el que va a utilizar este par de electrones para formar un enlace, ¿no? Con este carbono. Entonces tendríamos que romper un enlace que será el de cloro en este caso, como en el ejercicio anterior. Y bueno, de esta forma produciremos la unión del carbono, ¿no? Del cloro y del carbono del bromuro de hexilmagnesio. Ahora, como finalidad, tenemos un enlace carbono-carbono que da un arcano de mayor peso molecular. Ahora, como último ejercicio, tenemos al bromo y al NH2, donde pues se tiene una fracción de carga positiva, porque la electronegatividad del carbono es menor que la electronegatividad del bromo. Ahora, ya, y del otro lado, una carga negativa verdadera, ¿verdad? La de aquí. Ahora, cuando ese ataque, pues desplazará el bromo y formará una unión donde el nitrógeno, pues se formará una amida, disculpa, donde el nitrógeno se habrá unido al carbono del bromo. Esto más el bromuro. Sería todo, gracias.